Entre tanto, vamos a conocer la primera reacción desde su exilio en Nicaragua de el hombre que estuvo muy cerca del exmandatario de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, y que ocupó, entre otros cargos, la Secretaría de Estado en los despachos de la Presidencia. Don Eval Díaz, ¿cómo ha recibido la inclusión que le ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos de ponerle como un personaje que ha violentado la democracia, que ha socavado la democracia, en este caso hondureña, y que también habría cometido actos de corrupción de acuerdo al gobierno estadounidense? Le escuchamos esta mañana aquí en Radio América. Muy buenos días. Buenos días al pueblo hondureño. Yo me he pronunciado a través de plataformas sociales y he expuesto mi defensa. En primer lugar, son falsas acusaciones en mi contra. Creo que esa lista Angels es un juego, es una palanca de orden político que tiene, que usan algunos grupos en el gobierno de Estados Unidos contra la clase política para dominar su accionar en el Triángulo Norte de Centroamérica. Eso no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, eso es así. Pero hay gente que quiere ver otras cosas. Con relación a mi señalamiento, me señalan que yo manejé fondos del Estado para programas de vivienda dedicados a damnificados de los huracanes Eta y Iota. Y yo he expresado con pruebas contundentes que el único programa que tuvo el presidente Hernández a favor de los damnificados de Eta y Iota se financió con un fondo de 1.200 millones de lempiras. Esos 1.200 millones de lempiras fueron trasladados de la Secretaría de Finanzas a la Unidad Coordinadora de Proyectos, que era el ente encargado de ejecutar, es decir, de llevar a cabo las obras, y se trasladó ese dinero y se empezó a ejecutar cuando yo ya no era funcionario. Óigalo bien, ya no era funcionario. Yo dejé de ser funcionario el 24 de mayo del 2021, porque todos recuerdan que fui a la campaña política aspirando a un cargo de diputado en el Congreso Nacional, situación que no se dio. Entonces, ¿cómo puedo ser responsable y cómo se me puede achacar el manejo de recursos, de fondos públicos, de programas de vivienda a favor de damnificados de Eta y Iota, si yo ya no era funcionario? Eso en primer lugar. En segundo lugar, nunca fui parte de la Unidad Coordinadora de Proyectos, que era el ente encargado de ejecutar esos programas. Nunca fui parte, nunca di una orden, no hay ni un documento firmado porque no era mi responsabilidad. Yo no era parte de la organización administrativa de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Y luego, los proyectos se hicieron. La mayor parte de esos 1.200 millones de lempiras quedaron para ser ejecutados en el gobierno que está actualmente todavía. Que después, por las noticias que he leído, desmontaron todo, se derogaron las leyes que dieron lugar a estos programas y se deshizo todo. Pero el dinero quedó allí. Entonces, ¿cómo pueden achacarme responsabilidad en la ejecución de un dinero que yo nunca participé en ello? Entonces, eso lo único que hace Lehman es demostrar que esta es una acción política de gente radical del Partido Demócrata incrustada en la administración del gobierno del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que como jugadores de naipe quieren pegarle al gobierno actual de Honduras, y para que no se vea
tan inclinada la balanza de que quieren pegarle al gobierno de Libre, entonces me incluyeron ahí. Entonces todos los que saben jugar, todos los que entienden de estos juegos saben que esa es la única justificación que hay y no tiene absolutamente nada que ver con combate a la corrupción. Me toca ser víctima de este juego, de poderes enormes contra los que yo no puedo luchar porque es un gobierno, el gobierno de los más poderosos del mundo, con conductas imperialistas, y que quiere doblegar al gobierno de Honduras a través de estos mecanismos. Lo hizo con el gobierno del presidente Hernández también. Hay muchos nacionalistas señalados e incluidos en esas listas, hay liberales, y ahora cada vez más de Libre, y según información que tengo, sí, vienen más. Sí, o sea, no es más que una forma, un mecanismo. Usted nos quiere decir que lo metieron de chemis, por utilizar una expresión muy a la hondureña. Usted nos quiere decir que lo metieron de chemis en esta última actualización, pero escuche, antes que me responda. En una segunda publicación, el señor Brian Nichols en su cuenta de X ha escrito: la lista Angel se elabora en Washington tras un riguroso proceso de revisión basado en evidencias de múltiples fuentes y eventos, guiado por hechos y no por consideraciones políticas. El pueblo hondureño sabe que quienes figuran en esa lista culpan a los diplomáticos para desviar la atención de sus propias acciones. Eso es como que diga el Guasalo que no es Guasalo y sigue negando que no es Guasalo. A este señor, a Nichols, le contesté de la siguiente manera: esos listados que ustedes preparan, Angelist y otros, y publican dañando el honor a personas, negándoles el mínimo derecho a defenderse, es una copia del macartismo que llenó de tanta vergüenza a la clase política de su país. Usted, señor Nichols, habla desde donde asesinan a sus presidentes o tratan de eliminarlos, como el caso de Kennedy o Donald Trump, que aún no resuelven. Ese listado es un lawfare de los demócratas radicales por intereses políticos e ideológicos que la historia pondrá en su momento en el pedestal de la vergüenza nuevamente para su país. Lo esperanzador es que el pueblo de Estados Unidos de América ya dictó sentencia en las pasadas elecciones y lo sacó del poder, condenando también con ello el abuso de la ley y las instituciones para neutralizar a sus adversarios políticos. Eso es el lawfare y eso es lo que está haciendo en este momento ese grupo radical que maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí. Bueno, Eval, mire, aquí la gente está cuestionando y encuentro mucha coincidencia en el sentido que los políticos, cuando está su adversario en el listado, la ponderan, hasta bailan, hasta hacen fiestas, pero cuando ya están los partidarios, o en este caso particular suyo, que ha sido enlistado, pues la cuestionan, la tratan al mismo gobierno de los Estados Unidos, como lo hizo la abogada Marlina Dubón, de injerencismo, de estar interviniendo en los asuntos internos de Honduras. Pero la pregunta en concreto, Eval, porque la gente está cuestionando que los políticos son incoherentes. Yo creo que las personas que opinan eso y quienes lo piensan tienen total razón, absoluta razón. Y a mí me parece que es una miopía de la clase política que celebra estos listados, sea Partido Nacional, sea Libre en el pasado cuando no eran gobierno, el Partido Liberal y de otros partidos. Es una miopía y un oportunismo esa celebración, y eso es lo que las personas ven como una contradicción entre la clase política. Este es un arma que si sigue vigente va a seguir siendo usada contra la clase política, no solo de Honduras, sino de la región centroamericana, y esa es una agresión porque como en mi caso enlistan personas que no han sido ni siquiera condenadas en algunos momentos en sus países, o en mi caso,
que me achacan haber manejado fondos que nunca toqué, en los cuales nunca participé. Entonces, esa contradicción entre la clase política es evidente. Yo no comprendo cómo, por ejemplo, algunos nacionalistas celebran si están dos expresidentes del Partido Nacional en esa lista. Y hay una cantidad de exdiputados y exfuncionarios de mi partido. Entonces, hoy me toca a mí. Yo, afortunadamente, usted puede revisar mi trayectoria y mis pronunciamientos y nunca celebré estos listados, porque me parece que es un juego de orden político, de control y dominación política, atacando a las personas para restarles su credibilidad, afectar su credibilidad, debilitarlos. Esa es una manera de extorsión, usando ese poder de denuncia y que también saben ellos que en Honduras hay una percepción de que Estados Unidos es un país donde hay cero corrupción, y eso es absolutamente falso. Allá se hacen cosas que en Honduras nunca se nos han imaginado, pero eso son cosas de ellos, allá los resolverán y los resuelven y son sus debates. En este caso, concretamente considero que la gente tiene razón, hay mucha contradicción. Yo creo que frente a estas acciones la clase política debería de olvidarse del oportunismo del hoy, porque los que hoy están celebrando esas listas, mañana van a ganar las elecciones. Y se las van a aplicar a ellos y van a salir con los mismos argumentos. Entonces es mejor ser coherente. Este es un tema de que afecta a todo el país, atropella a los países. Este es un ataque a la dignidad de los países. Sí. Y lo más burdo es que ni siquiera no presentan pruebas y nunca las van a presentar. En mi caso no las tienen porque no existen. Sí. Porque yo nunca manejé esos recursos de los que dicen que me apropié o que manejé o que dilapidé, porque nunca se ejecutaron cuando yo era secretario de la presidencia. Esos fondos se ejecutaron cuando yo ya no estaba en el gobierno, imagínese usted. Abogado Eval, bueno, comprenderá cuando su nombre sale a relucir, y en este caso que usted está hablando y lo está haciendo por primera vez desde su exilio en Nicaragua, usted adquirió en su momento la ciudadanía nicaragüense, y no tengo problema en trasladarle porque hay muchos mensajes en el siguiente sentido. Si es inocente el abogado Eval Díaz, nos están diciendo los oyentes, algunos de ellos, ¿por qué huyó del país? Y no tengo problemas en trasladarle esta inquietud, abogado Eval Díaz. Lehman, yo creo que esos temas los podemos abordar en otro momento, donde podemos profundizar y donde los que quieren conocer mi versión con objetividad, para saber qué me motivó y qué me motiva a estar fuera del país, con mucho gusto puedo profundizar en eso en otro momento, en otro instante, eso y otros temas, con muchísimo gusto. Estoy preparado y me he estado preparando durante todo este tiempo para dar mi versión de los hechos, pero no era el momento. La narrativa y el poder de manejo de la información está en otro lado. Yo estuve en esas esferas y sé cómo se maneja todo ese tema. Sé que no era el momento ni es el momento de hablar de esos temas. Para ser oído y escuchado con objetividad, no lo digo por Radio América ni por usted, Lehman, que siempre me han tratado y siempre tratan las cosas con mucha objetividad. Pero con mucho gusto en otro momento podemos abordar esos temas y contestarle a los oyentes que quieren conocer la verdad, o por lo menos mi versión. La verdad absoluta solo Dios la tiene, pero por lo menos mi punto de vista, con mucho gusto en otro momento podemos hablar de esos y de otros temas. Perfecto. Abogado, le agradezco por haber tomado la comunicación de Radio América esta mañana. Con muchísimo gusto, Lehman, un saludo y feliz año nuevo a todo Honduras. El abogado Eval Díaz, exsecretario de la Presidencia. Hemos tenido su versión. Aquí en Radio América siempre ponderamos el balance de escuchar a todas las partes involucradas.